le quieres quitar las barras de en medio, acá en, ¿dónde está la? Ya. Exacto, abajo. Muy bien. Entonces, me regalas 2 minutos solamente para ver si llega alguien más y nos arrancamos. Muy bien. Vale, perfecto. Yo te presento con la semblanza que me has compartido Vale, y adelante. vale. Los voy comentando. Los compañeros y compañeras que están presentes son alumnos y alumnas de las diferentes carreras de la ENES Juriquilla. Por ejemplo, se Ok. encuentran alumnos y alumnas de ciencias genómicas, de ciencias de la tierra, de órtesis y prótesis, recuérdenme más, chicos, sus carreras, pueden tomar la palabra. Ana, ¿tú de cuál eres? De De negocios internacionales también nuestra. Relaciones internacionales, Beto. Neurociencias, ¿qué más? Denme más datos. De recursos renovables. Y entonces, yo estoy muy contenta de estar con estos grupos trabajando la perspectiva de género. El seminario es Perspectiva de Género 2, porque Muy bien. sobre todo significa la apertura y la vanguardia, ¿no? La UNAM mantiene la vanguardia para ya hacer realidad esto de la transversalización, la implementación de la transversalización de la perspectiva de género en Muy las bien. áreas de conocimiento que tiene la UNAM. Y la respuesta de los chicos y las chicas ha sido muy buena durante el seminario. Yo doy el seminario 2. Muy La bien. mayoría de ellos y ellas son entre sexto y octavo semestre. Y digamos, no es fácil, tú sabes, pero tenemos muy buena respuesta. Puedo comentar que eh, son alumnos y alumnas muy estudiosos, muy estudiosas, con un buen desempeño académico, Juan Carlos. Así Muy que bien. me parece que está siendo bienvenido a 2 grupos de trabajo que trabajan Muy bien. y que estamos contentas y contentos de tenerte. Bueno, pues son las 6:12, vamos a dar inicio, ¿te parece? Me parece bien. Bien, perfecto. Bueno, pues hoy, este día, damos inicio a la conferencia. Yo estoy manejando, Juan Carlos, pero corrígeme, son como 2 conferencias en una. La sexualidad en los pueblos prehispánicos y la Malinche, mujer Sí. traidora o mujer poderosa, Muy bien. ¿cierto? ¿Cierto? Así damos inicio a esta actividad, donde tenemos a Juan Carlos Hernández Meujeiro. Él será el conferencista que nos trae estos temas en esta sesión, la última sesión del seminario de Perspectiva de Género 2 en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla de la UNAM. Esta actividad significa, por un lado, atender y participar de la campaña que sostiene la UNAM de manera tan comprometida en el marco del 25 de noviembre, el Día por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres y las Niñas, y también en esta campaña donde se incluyen los 16 días de activismo que culminan el 10 de diciembre en el marco de los derechos humanos, en el marco del Día Mundial por los Derechos Humanos. Así nos sumamos, la UNAM, a estas 2 grandes propuestas en forma de campaña y con esta actividad donde nos acompaña Juan Carlos. Juan Carlos Hernández Meujeiro es psicólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco de la Ciudad de México. Él es educador en sexualidad humana por la Universidad Autónoma de Querétaro y por la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, MEXFAM. También es teólogo por la Universidad Pontificia Urbaniana de Castel Gandolfo de Roma, Italia. Actualmente es maestrante en salud pública y VIH-Sida por la Universidad de Emory, Atlanta, de Estados Unidos. Es maestrante en psicoterapia Gestalt para adultos por el Centro de Investigaciones Gestalt Jalapa, en Veracruz, aquí en México. Es conferencista en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Es miembro fundador de Xochiquetzal, Centro de Estudios Sociales, Asociación Civil
en Jalapa, Veracruz, en México. Es miembro vitalicio de la Asociación Internacional de Emprendedores Sociales, Ashoka. Además, es coordinador académico de la Maestría en Sexualidad y Equidad de Género de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, UMEP, en la sede de Tlaxcala, también aquí en México, y actualmente ha cursado ya la tercera generación en esta universidad. Es docente de la materia Historia de la Sexualidad en Occidente en la maestría en Sexualidad, Equidad de Género de la Universidad, es docente de la materia Historia de la Sexualidad en Occidente en la maestría en Sexualidad y Equidad de Género de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, UMEP, en la sede de Tlaxcala, en Aguascalientes, en Guadalajara, en Colima y próximamente en Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Durango y Ciudad de México. Él es asesor de la Organización Panamericana de la Salud en temas de adolescencia y salud sexual. Es asesor de la Organización Mundial de la Salud en temas de VIH-Sida y adolescentes. Y bueno, Juan Carlos, también quiero decir que eres has colaborado en Soror Encuentro Feminista, en este programa de radio que tenemos. Y bueno, también pueden ver los materiales que él genera. Ya nos dirás en las redes sociales que tienes, Juan Carlos, y te pido que no dejes de invitarnos a los cursos que das. Así que entonces te damos la más calurosa y entusiasta bienvenida en este grupo son 2 grupos de Perspectiva de Género 2 en tu universidad, en la UNAM, en la sede Juriquilla de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Pues bien, yo soy la profesora Toika Vascos, titular de estos 2 grupos de esta asignatura. Bienvenido, Juan Carlos, a esta... Muchas gracias, Toika, querida. Gracias por la confianza, bienvenido grupo, gracias por estar aquí. Voy a platicar sobre el contexto de la Malinche, sin lo cual no la entenderíamos. ¿Qué es esta presentación que ustedes están viendo? La sexualidad en los pueblos prehispánicos, al momento de la conquista cristiana. Y bueno, iré avanzando. No me detendré mucho en algunos detalles para no profundizar tanto en este contexto, sino hasta llegar a las mujeres en los pueblos prehispánicos y específicamente a la vida de la Malinche, donde vamos a terminar. Muy bien. En primer lugar, el subtítulo de este contexto de la sexualidad en los pueblos prehispánicos es Al momento de la conquista cristiana, siglo XVI. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pasaba antes. Se destruyeron todos los documentos y los códices de lo que nos pudieron haber dicho lo que pasaba antes de la conquista. Lo que sabemos de la sexualidad en los pueblos prehispánicos ya es a través de la mirada de los monjes españoles, de los conquistadores, a través de escritos supervisados por ellos, donde los indígenas pues no podían escribir más allá de lo que los monjes quisieran o aceptaran. Así que lo más antiguo que podemos llegar es al siglo XVI, es decir, momento de la conquista. El objetivo es que quien participe obtenga elementos y datos sobre la relación de las culturas prehispánicas o precristianas en los pueblos originarios de México, pues llamada Mesoamérica, y su relación con el cuerpo y la sexualidad del México contemporáneo. Es decir, cómo se relaciona la sexualidad de los pueblos indígenas a la sexualidad del México contemporáneo. Como marco teórico, yo he propuesto que la sexualidad es de algunos pueblos de Mesoamérica en el proceso de la conquista. ¿Por qué digo de algunos? Porque cuando llegó Hernán Cortés, aquí había más de 160 etnias, más de 160 idiomas hablados en el México que conoció Hernán Cortés. El náhuatl o el azteca era uno de tantos que se hizo dominante por el Imperio Azteca, pero era uno de tantos. Entonces, no vamos a poder analizar la sexualidad o las mujeres o el género en todos los pueblos, pues porque no tenemos los datos y además porque eran muchísimos. Entonces, me voy a centrar entre los aztecas, básicamente, y los pueblos aledaños o los que ellos tenían conquistados.
Además, vamos a ver la visión de la visión española de la sexualidad india, transmitida a través de los soldados, de los cronistas y de los monjes evangelizadores. Porque, les repito, no tenemos los datos que nos permitan acceder exactamente a cómo ellos la veían, su propia sexualidad o sus propios cuerpos. Disculpen ustedes, como muchos estoy saliendo de un griponón. Dentro de los textos que hemos analizado y que vamos a revisar, encontramos como dos partidos políticos de los monjes, de los evangelizadores. Por lo tanto, los documentos están sesgados. ¿Cuáles eran estos dos partidos políticos? Unos monjes querían que viniera la Inquisición y que matara a los herejes, que los quemara vivos, que los torturara, que destruyera sus ídolos, etc. Y otros monjes estaban a favor de que se preservara la cultura indígena como la encontraron, solamente que se les evangelizara, que aceptaran a Jesucristo, que se les bautizara, pero que no se destruyera su modo de vida. Y otros monjes querían que sí se destruyera su modo de vida porque lo consideraban idolátrico. Entonces, unos escribieron al Papa o al rey de España diciéndole, todos son borrachos, holgazanes, viciosos, sodomitas, lujuriosos, etcétera, traigan la Inquisición. Y otros decían, no, los indígenas son nobles, son gente piadosa, es gente muy espiritual. Entonces, ambos documentos están sesgados, por lo que cuando se accede a ellos hay que saber, tratar de adivinar a cuál de los dos partidos pertenecía quien está narrando lo que vio cuando entraron aquí los españoles. Otra de las fuentes que yo utilizo son las actas de las Inquisiciones, porque sí llegó la Inquisición. Y sí mandó quemar gente, entre otros a Cuauhtémoc le aplicaron una de las torturas que hacía la Inquisición, que era quemar a la gente, empezando por los pies. Entonces a Cuauhtémoc le aplicaron una tortura de la Inquisición. Entonces, esas actas de la Inquisición, de por qué los quemaban, por qué entraron aquí, sí están escritas y sí se pueden consultar. En primer lugar, en la sociedad azteca no existía la familia. La familia no es natural, es un invento humano, es una construcción social. Es falsa la frase de que sin la familia se acabaría la humanidad. Es falsa la frase de que la familia es la base de toda sociedad. Hay sociedades que han existido sin el modelo familiar. ¿A qué le llamamos familia? Al modelo de mamá, papá y crecer con los hijitos y todos crecer entre hermanitos y hermanitas. Ese modelo que tenemos hoy en México no existía en los pueblos prehispánicos, no existía en Grecia, por ejemplo. En Grecia nadie crecía con su mamá, su papá y sus hermanitos. La familia la inventa Roma. La palabra familia viene del latín fame, que es hambre. En Roma es una sociedad donde se valía la esclavitud, como en muchos pueblos antiguos y pueblos cristianos. La Iglesia Católica nunca prohibió la esclavitud, se va a prohibir apenas hace 200 años. Y fame, así a los esclavos se les hambreaba para que obedecieran. Imaginemos una batalla entre el Imperio Romano contra los germánicos, contra los alemanes de hoy, los germanos. Perdían los germanos y a los soldados sobrevivientes los vendían como esclavos en el Imperio Romano. Si una viejita romana iba al mercado de esclavos y compraba uno de estos güeros vikingos, guerreros, pues estos hombres, imagínense los que eran fuertes como soldados y sabían matar. De un golpe desnucaban a la viejita romana que los compró y listo. Y entonces, para obligarlos a obedecer y someterlos, se les hambreaba. No se les daba de comer 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, hasta que estuvieran flacos y se les sometiera su voluntad. Entonces, esclavo se hizo sinónimo de hambreado.
¿Cómo se dice hambreado en latín? Famelicus. Si ustedes ven un perro en los huesitos, en la calle, está todo en los huesos, pueden decir que ese perro está famélico, que quiere decir hambreado. En latín, el plural se hace con A. El plural de las palabras se hace con A. Es el caso de la palabra carrera. Carrera en latín se dice curriculum. Carrera en latín se dice curriculum. Una carrera, un currículum. 2 carreras, 2 curricula. 3 carreras, 3 curricula, 4 curricula, 5 curricula. Un esclavo, un hambreado, se dice un famelus. 2 hambreados, 2 esclavos, se dice 2 familia. 3 familia, 4 familia, 5 familia. Entonces, ¿qué quiere decir etimológicamente la palabra familia? El grupo de esclavos de una casa. ¿Qué no quiere decir el lugarcito que Dios creó para mi educación, mi protección, mi amor? No. Quiere decir el lugar donde se te enseña a obedecer. El lugar donde se te enseña a ser esclavo. Donde se te enseña a ser buena esclava. Eso quiere decir familia. Y entonces no es natural. No todas las culturas han tenido el modelo familiar. Por ejemplo, en Grecia se crecía en comunidades de mujeres llamados gineseos y comunidades de hombres llamados andreín. En Grecia, la mujer que paría se le dice tokos, y la tokos, la señora que parió, entregaba a su bebé o a su bebita a una segunda mujer que lo nutría. Nutricia, en latín, se dice nodriza. Y entonces, una segunda mujer amamantaba a ese bebé o esa bebita 2 años. Y la mujer que lo parió no lo extrañaba ni sentía amor por ese bebé, pues porque no existe el amor maternal, sino como una construcción social también. El amar a los hijos solo porque es tu hijo se inventó en el siglo XII, XIII, XIV después de Cristo, en la Edad Media. Quien quiera profundizar, hay un libro que habla de esto, se llama ¿Existe el amor maternal? Es de una psicoanalista llamada Elizabeth Badinter, donde dice, no, el amor maternal, es decir, amar a los hijos solo porque son tus hijos, se inventó en el siglo XII, XIII, XIV. Antes, ¿por qué se amaba a los hijos? Por la convivencia con ellos. Pero hoy hay muchas mujeres que paren y no aman a su bebé, por eso entran en depresión postparto, porque no sienten ese cariño por ese bebé, porque no es natural sentir ese amor luego, solo porque es tu hijo. Eso se va desarrollando a lo largo del tiempo con la convivencia. Entonces, en la Grecia antigua, la señora que paría, pues no extrañaba a su bebé, lo entregaba a una segunda mujer que lo amamantaba 2 años, la nodriza. A los 2 años se le destetaba y si era niña se entregaba a una tercera mujer, la educadora, la paidegoga. Y si era niño, a un hombre, el educador, el paidegogus. Y entonces aquí ya tenemos que lo que hoy una mexicana mamá hace, en Grecia lo hacían 3 personas, porque es mucho trabajo. Parir, amamantar, educar, criar, no lo hacía una sola persona en Grecia, lo hacían 3 personas. Y hoy se le exige todo ese trabajo a una sola mujer. Por eso a veces las mujeres se sienten muy cansadas del rol de la maternidad. Por eso muchas mujeres hoy la piensan mucho para ser mamá, porque pues eso de hacer los 3 roles que antiguamente lo hacían más de una señora, pues es muy difícil. Lo mismo pasaba en la sociedad azteca. A los niños y a las niñas se les amamantaba 2 años por la madre que los parió. Entre los aztecas, la señora que parió sí amamantaba a sus hijos, no como en Grecia, que lo entregaba a una segunda mujer. Aquí, en México prehispánico, sí se amamantaban los hijos por la mamá que los parió. Pero, ¿cómo se dice mamá en náhuatl? Na. Mamá de mi mamá, nana. A los 3, 4 años, más o menos, perdón, a los 2 años después del destete, se entregaban los bebés a la abuela materna,
a la mamá, na, de la mamá, na, a la nana. Y entonces la mamá de la mamá, la abuela materna, los criaba más o menos hasta los 4 años en los tlalhuicas de Morelos. A los 4 años ya los entregaban a una comunidad. Los aztecas dicen que a los 6 años eran entregados. ¿A dónde los entregaba la abuela? Si eran del pueblo común, los nahuales les llamaban pueblo normal, pueblo común. La abuela les entregaba a una casa de jóvenes. Casa en náhuatl se dice cali, joven o jóvenes de poch. Entonces se les entregaba al cali. Y allí se hacían entre compañeros, compañeras y sus maestros y sus maestras. Nadie decía con su mamá y su papá y sus hermanitos, es decir, no existía la familia en el Imperio Azteca, en la gran Tenochtitlan. Al llegar a la pubertad, dejaban los tepochcalis y eran entregados en matrimonio. Y al tener a sus hijos, se cerraba el ciclo y los volvían a entregar a la abuela, que los volvía a entregar a los nietos a tepochcali. Muy bien. ¿A qué edad los casaban? No existía la adolescencia. La adolescencia también es un invento humano, no es natural, no es una construcción social. ¿Qué es la adolescencia? El periodo que va de entre que la chica tiene su primera menstruación y crece y se casa. Hoy hay un periodo de preparación que le llamamos adolescencia. O el chico tiene su primera eyaculación y pasa de su etapa de pubertad hasta que se case o se prepara para la edad adulta. Ese periodo se inventó hasta el siglo XVIII-XIX, no es natural. Antes se pasaba de niña a mamá y de niño a papá. Los casaban a los 12, 13, 14 años de edad. Ajá. Si eran de la aristocracia o la nobleza azteca, la abuela materna también los criaba, pero en vez de entregarlos al tepochcali, los entregaba a una escuela llamada Calmecac. Era una escuela internado, porque además de ser educados o educadas allí vivían. De la misma manera como se entregaban al tepochcali, pero con más disciplina, crecían ahí hasta la pubertad, edad en la que salían para ser nuevamente entregados en matrimonio y cerrar otra vez el ciclo. Fray Bernardino de Sahagún se quejaba de que en esas escuelas eran casas del demonio, porque durante la noche se mezclaban muchachos con muchachas, acostados desnudos, tapados solo con una manta, y dormían muy poco. Entonces ya esto nos insinúa que Fray Bernardino de Sahagún creía o pensaba que pues el resto de la noche se la pasaban jugueteando entre muchachos y muchachas, ahí acostados desnudos. Muy bien. Los franciscanos fueron los primeros frailes que llegaron y los dominicos. En 1524, en 1526, ¿por qué es importante? Porque estas dos congregaciones eran los jueces de la Inquisición. Entonces, entre ellos había frailes que querían que sí llegara el resto del aparato de la Inquisición, los jueces, los aparatos de tortura, etcétera, y algunos de ellos no. Luego llegaron los agustinos, luego llegaron los jesuitas, etcétera. En esta evangelización, el proyecto combinaba propagar la fe cristiana, que creyeran en Jesucristo y dejaran de creer en Huitzilopochtli, en Quetzalcóatl, en Tlaloc, etcétera, dejaran de creer en esos dioses, que creyeran en Jesucristo, pero además el proyecto combinaba instaurar formas de vida europeas. Ellos creían que la forma de vida europea era la forma cristiana de vivir. Ajá. Y entonces la conversión religiosa suponía adecuar las costumbres corporales y matrimoniales a las normas del catolicismo y a la forma de vida europea, ponerles ropa, las mujeres falda, los hombres pantalón, separarlos por género, que no duerman juntos, que no tengan relaciones sexuales a la pubertad, etcétera. Adecuarlos a la forma católica europea de vida. El matrimonio se acababa de inventar en Europa. El matrimonio se hizo sacramento hasta el siglo XVI, en el Concilio de Trento, y entonces
el matrimonio se trajo aquí como un nuevo invento de la iglesia para someter a la gente, especialmente a las mujeres. Lo que sabemos sobre la vida sexual de los pueblos prehispánicos está permeado y filtrado a través del paradigma de los monjes evangelizadores, quienes conocieron a los indígenas ya sometidos y derrotados militar y políticamente. Entonces, mucho de lo que encontraron de la sexualidad de los pueblos prehispánicos, los monjes pensaban que era porque era producto de la guerra. Como los indígenas ya habían sido derrotados militarmente por los españoles, creían que sus comportamientos eran producto de la guerra y que no vivían así antes de que llegaran ellos. Pero no lo vamos a poder saber nunca. Entonces, vamos a encontrar, les decía, dos corrientes de narraciones, según este autor, Enrique Dávalos, que nos ubican a los indígenas como depravados, nefastos, holgazanes, viciosos, etcétera, y quienes idealizan sus virtudes ascéticas, espirituales y de disciplina. Están cargados los dados, unos para que venga la Inquisición y otros para que no venga la Inquisición. Las costumbres amerindias se transformaron y se constituyeron discursos en torno a los indios. Los indios son todos malos, borrachos, holgazanes, ladinos, vengativos, traicioneros. Y otros decían, no, los indios son buenos, espirituales, ecologistas, viven de acuerdo a la naturaleza, etcétera. Entonces se empezaron a construir discursos en torno a los pueblos indígenas. Para algunos clérigos era importante que el pueblo indígena no entrara en contacto cercano con los soldados y la sociedad no religiosa española. Entonces los clérigos apartaban a los indígenas en guetos, en reservaciones, para que no entraran en contacto con los soldados. Porque ellos decían que los soldados tenían un libertinaje español y resultaría ser mal ejemplo para los pueblos indígenas. Y entonces España trató de hacer leyes muy rígidas para controlar a los indígenas. Miren estas figuras. Aquí podemos ver el cuerpo como se ve, como lo encontraron los españoles. Vivían desnudos. Uno puede decir, ay, tenían taparrabo, pero dime qué te tapa un taparrabo con una ventolera de Juriquilla. A ver, ¿qué te tapa? Ajá. Nada, se te ve todo. Y entonces vean, por ejemplo, aquí está una mujer mayor sentada con sus piernas abiertas y se le ve la vulva. Ajá. Tenemos aquí al lado derecho otra mujer indígena en una escultura tocándose su vulva también, masturbándose. Ajá. Luego tenemos en el centro, es una figurilla, esta no es de México, es de Perú o de Ecuador, por allá, de los incas, donde una mujer también está abriendo sus piernas mostrando un orificio. Ajá. Tenemos aquí abajo otra figurilla indígena donde estaban las mujeres desnudas, solamente tenían collares, orejeras, y estos fueron los cuerpos que encontraron los españoles cuando llegaron. La gente aquí vivía así, desnudas, y se le veía pues todo. Y hasta la derecha tenemos otra mujer, pues que se está chupando los dedos y con otra mano se está tocando su vulva. Los monjes historiadores elogiaban las instituciones aztecas antes de la conquista, pero dicen que durante la guerra cayeron en una decadencia moral aguda, entregándose a vicios del vino y de la carne. Y entonces había monjes que los defendían, decían, no, es que ellos no eran lujuriosos antes de la guerra, se hicieron por la guerra. Parte de los vicios indianos debían explicarse como un efecto de las guerras entre indígenas y españoles. Para los españoles, otros españoles decían, no, sí eran muy calientes aquí, muy cachondos, por el clima. Y ellos decían que el clima afectaba tanto la castidad o la templanza como la lujuria y los amores torpes, ¿no? Tenemos otra figurilla donde tiene un tocado esta mujer, tiene unas orejeras muy grandes, mírenlas, tiene un collar y un pectoral, tiene sus pechos al aire. ¿Cómo se dice pechos en náhuatl? Chichi. Chichi. Si tú un día dices, ay, se te ve una chichi, y alguien te dice, ay, qué grosero eres, qué grosera. No, chichi no es grosería, es náhuatl. Entonces puedes decir, no soy grosero, soy bilingüe. Lo que pasa es que como el náhuatl
es el idioma de los aztecas que perdieron la guerra, la gente ha creído que las palabras en náhuatl son grosería, son palabras de rancho o de los abuelos. Pero, por ejemplo, ¿cómo se dice cabeza en náhuatl? Choya. Si tú te das un golpe en la choya, todos sabemos dónde te pegaste, menos los extranjeros, porque no saben que choya en náhuatl es cabeza. ¿Cómo se dice barba en náhuatl? Piochitl. Y para contar, para, no sé, comprar tacos, decimos, a ver, 3 por piocha. Y decimos 3 por barbas, aunque no traigan, estemos contando a las mujeres, pero le decimos como si trajeran barbas, piochas. ¿Cómo se dice garganta en náhuatl? Cogotl. Niño, niña, ¿cómo se dice? Chipil. Si alguien se pone chipil, en México sabemos pues que se pone chillón, chillona, que quiere un abrazo, que quiere que le consientan. Ajá. Entonces, adolescente, ¿cómo se dice? Chamactic. Chamactic. Y hoy si decimos los chamacos, todos sabemos a qué nos referimos, las chamacas. Ajá. Son palabras en náhuatl que todavía utilizamos mezcladas con español, se les llama nahuatlismos y tenemos muchísimas, que nada más menciono esas para ponerlas como ejemplo. Tenemos a Bartolomé de las Casas, que se fue hacia la zona de Chiapas y funda la ciudad de San Cristóbal, por eso se le llama San Cristóbal de las Casas. Y él, como allá en Chiapas, en esa región, hay pocos contrastes en el clima, hace mucho frío casi todo el año llueve, él decía que la falta de contrastes en el clima y su suavidad provocaba que el temperamento sexual de los indios fuera templado y poco entregado a los placeres carnales. Pero había otros como Bernardino de Sahagún y Jerónimo Mendieta que vivían en Veracruz, que vivían en las costas, donde pues hay cambios de clima muy fuertes, y ellos decían que es la briosa naturaleza el fracaso de los intentos de convertir a los alumnos en castos sacerdotes, porque la fuerza sensualizante del clima es tan poderosa que arrastraba incluso con los españoles emigrados, que en poco empezaban a dar rienda suelta también a sus inclinaciones carnales, igual que los indios. Entonces había dos versiones de si la gente aquí era muy tremenda o si la gente era tranquila. Ajá. Los primeros franciscanos, dicen las crónicas, que no tomaban vino, porque había que traerlo de Europa, entonces en parte era muy caro, pero también porque en esta tierra el vino es fuego y enciende el cuerpo demasiadamente. Ajá. Sahagún por eso justificaba las rígidas leyes aztecas contra el cuerpo y contra los deseos. Los primeros pueblos que encontramos asentados aquí son los olmecas y los zapotecas. Me voy a ir rápido, no tiene caso que nos detengamos ni en fechas ni así, pero nada más quiero que ustedes vayan viendo que después de los olmecas y los zapotecas, que son las etnias más antiguas, estaban los mayas, luego llegaron los mijes y zoques, seguían los zapotecas. Luego vamos a tener a Teotihuacán en el centro, los zapotecas y los mayas continuaban. Luego vamos a tener Tula y en el centro del país, Xochicalco, ya los aztecas, el Tajín en Veracruz, los totonacos. Ajá. Y este es un mapa, es importante que veamos, lo que está en verde eran los mayas, lo que está en amarillito, en cafecito, era el imperio azteca. Si ustedes se fijan, en medio hay una zona en blanco que la dejaban entre los dos imperios para no estarse peleando. ¿Por qué es importante esta zona en blanco para la charla de hoy? Porque de ahí donde dice la Venta Tabasco, de ahí era un poquito más al norte, en Coatzacoalcos, la Malinche. Ella nació ahí en medio de entre aztecas y mayas. Por eso sabía esos 3 idiomas. Su idioma natal, el Coatzacoalca, sabía maya y sabía azteca, náhuatl. Por eso va a ser muy importante para Hernán Cortés como traductora. Este es el imperio azteca. Si ustedes se fijan donde está aquí la palabra Tenochtitlan, hay un lago, es el lago de Texcoco, ajá,
pero desde allí dominaron los aztecas todo lo que está en verdecito, hasta Centroamérica, pasando por Oaxaca, Tehuantepec, etcétera. Vean donde dice Coatzacoalcos, de ahí era la Malinche. Muy bien, aquí es otra imagen de cómo era el lago de Texcoco. Aquí, si ustedes se fijan, ahí está el islote, que hoy es el Zócalo. Hacia el norte todavía está esta calzada, va hasta la villa de Guadalupe, se llama Calzada de los Misterios. Hacia el sur es Calzada de Tlalpan, que todavía existe. Hacia el oeste son dos avenidas, Tacuba y Tacubaya. Y aquí donde dice Tenochtitlan había otro camino que era la calzada de Iztapalapa, por donde entró Hernán Cortés. Aquí son los diferentes reyes aztecas que fueron colonizando diferentes territorios: Izcóatl, Moctezuma y Ilhuicamina, Axayácatl, Tizoc, Ahuizotl y Moctezuma Xocoyotzin, que es el que conoce Hernán Cortés cuando él llega. Del lado izquierdo tenemos un mapa antiguo de los primeros que hicieron los españoles sobre cómo era la Gran Tenochtitlan y cómo estaban las calzadas, la calzada de los Misterios aquí al norte, al sur Tlalpan, al poniente Tacuba y Tacubaya, al este Iztapalapa. Y en esta foto de la derecha es una pintura de cómo vieron los españoles desde la llegada por el paso de Cortés en el Popocatépetl, cómo era la Gran Tenochtitlan, con el Templo Mayor, que ahora está ahí la Catedral de la Ciudad de México, y este era uno de los templos a Huitzilopochtli, el sol, y otro a Tlaloc, el agua. Los españoles fueron colonizando de Cuba, dieron la vuelta a Yucatán y entraron por Coatzacoalcos, la antigua Veracruz, y se fueron expandiendo y colonizando hacia el norte. Muy bien. No me detengo en los reyes ni en sus épocas. ¿Qué pasaba con las mujeres? A los monjes españoles les impresionó la enorme infraestructura educativa que había en el Imperio Azteca. La educación incluía a las mujeres. Además era universal, todo el pueblo. Aquí no había niños de la calle. Todos los niños y las niñas eran educados y alimentados, ya fuera en el Tepochcali o en los Calmecac. La educación era pública, gratuita. México es de las civilizaciones que ha dado la educación universal, pública y gratuita antes que muchos otros. En Europa, por ejemplo, en esta época, solo se educaba a los hombres y a los hombres ricos en las cortes. No había escuelas en la calle, no había escuela pública, no había escuela gratuita. Eso México lo inventó. Dice Hernán Cortés, todos los hijos y las hijas de los principales iban a la escuela desde los 7 u 8 años, es decir, se les llevaba al Tepochcali o al Calmecac, ya no vivían con la abuela, nadie vivía con su mamá y su papá y sus hermanitos, y allí permanecían hasta la hora de casarse, a los 12, 13, 14 años. Torquemada, otro evangelizador, inquisidor, decía que ahí había muchos mozos y los educaban a manera de sacristanes, y a espaldas de los templos solían vivir mujeres vírgenes que los españoles llamaban monjas. Y entonces les decía que estaba el Calmecac, esta escuela templo, donde eran llevados los hijos y las hijas de los señores ricos, que se llamaban tlatoques o pipilclin, y donde se castigaba severamente la embriaguez. El alcohol no se podía tomar así libremente. Aquí solo se tomaba en ciertas celebraciones religiosas. Los tepochcalis también eran colegios no tan rígidos donde se llevaba a los hijos y a las hijas del pueblo común, llamados masehualtzin, donde podían amancebarse y al final del día podían irse a convivir entre ellos. Muy bien. Los monjes creían que aquí se condenaba a las aborteras, a las comadronas, el incesto, la homosexualidad, que le llamaban sodomía, a los varones que se vestían de hembras, que hoy llamamos trans, pero esto es una versión. En otra versión de los monjes, miren, tenemos otra versión de los hechos. Una de las razones que se pueden dar acerca de haber Dios entregado estos indios a los españoles es la abundancia de pecados que cometían, los incestos, los estupros, las fornicaciones.
que no solo eran en secreto, sino también en público. Aquí se podía tener relaciones sexuales en la calle. No era delito, no era mal visto, no te llevaba a la policía, ni el oríllese a la orilla. Ajá. Y esto pues lo vieron los españoles cuando llegaron. Y aquí se podía tener relaciones sexuales en la calle. No solo los plebeyos, sino los mayores. No por excepción, sino por expresamente aceptados como por ley natural o divina. Los españoles creían inferiores intelectualmente a los indígenas. Decían que eran de bajo y cortísimo entendimiento y de capacidad. Y decían que un indio, el de más inteligencia, el de más talento, era como un muchacho español de 8 o 10 años. Entonces, ellos creían que los indígenas eran tontos, eran torpes, pues porque no hablaban español, porque no entendían el concepto del infierno, no entendían cómo que Dios es tres en uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, todos estos conceptos teológicos españoles, pues no los entendían. Y entonces los españoles decían que eran tontos. Son como serranos. Se están en sus casas y no entienden otra cosa sino en hacer pulque, vino de la tierra con que se embriagan sin género de abstinencia, son viciosos de mujeres. Esto es lo que narraban a la Inquisición para que viniera o al rey de España. Existían mujeres muy ataviadas, pintadas de la cara y atrevidas en la calle con los hombres. Las aceptaron como en España con la finalidad de preservar la virginidad de las doncellas y la paz de las repúblicas indianas, y así como para evitar que los jóvenes tuvieran sexo entre varones. Entonces se creía que para evitar la homosexualidad había que dejar que tuvieran sexualidad temprana con las mujeres a los 12, 13, 14 años, para que los jóvenes no se iniciaran entre amigos a la homosexualidad. Pero había un grupo de mujeres llamadas alegradoras, o mujeres alegres, que en náhuatl se dice ahuiani. Estas mujeres se tatuaban, vean cómo se tatuaban las piernas, se tatuaban las carnes, ennegrecían sus dientes con granas de cochinilla, se afeitaban, soltaban sus cabellos y mascaban chicli, que es una goma que sale de un árbol mexicano que se llama chicozapote, y ya luego los gringos la compraron, los derechos, y le pusieron chiclets Adams, pero el chicle, ellos creían que si tú mascabas chicle, te excitabas. Creían que el chicle era afrodisíaco. Y entonces había unas mujeres que estaban encargadas de que no hubiera gente de Imperio Azteca. Se llamaban alegradoras o ahuiani. Y estas mujeres caminaban por la Gran Tenochtitlan y si veían a alguien triste, pensativo o deprimido, le mascaban el chicle fuerte, así, con la boca abierta, ¿no? Si tú mascas el chicle así, ¿qué nos decían las abuelas? No masques así, sobre todo a las mujeres, que pareces, ¿qué decían sus abuelas? Si mascas el chicle así, verduleras, prostitutas o mujer de la calle, porque las mujeres ahuiani, cuando veían a alguien triste, le mascaban el chicle fuerte. Y esto era una invitación a tener una relación sexual ahí mismo, en la calle, para alegrar a quien estaba triste. ¿Y a poco no? Quien está deprimida o deprimido lo que quiere pues es un buen abrazo, ¿no? Y entonces así le alegraban la vida. Según Torquemada, no estaban estas mujeres ahuiani segregadas ni en barrios, ni en calles, ni en casas especiales. Se encontraban en todos lados. Es decir, aquí no había prostíbulos, donde ahí se les encerraba como en Europa. Y además ellas no cobraban, lo hacían por mexicana alegría. Ajá. Esta diosa, Xochiquetzal, era la patrona de las ahuiani, y ellas eran sacerdotisas de algunas celebraciones religiosas. Por ejemplo, aquí en la Gran Tenochtitlan habían 3 orgías donde todo el pueblo tenía que acudir a tener orgía callejera, en público. Una de estas orgías se llamaba Tlazochimaco y danzaban los más valientes guerreros llevando como acompañantes a las ahuiani. Y bailaban, se embriagaban todos y todos tenían relaciones sexuales con todos. Ajá. Había otra orgía llamada Toshi, era para la madre tierra,
y se significaba una batalla ritual entre mujeres, participando en la batalla de las parteras contra las médicas y estas contra las aguiani, luchaban entre ellas, entre las mujeres. Al final, las ganadoras bailaban y retozaban, tocándose con demoníaca libertad, decían los monjes, con los caballeros y guerreros más valerosos. Imagínense todo lo que habrán encontrado los españoles aquí en estas tierras, que no tenía nada que ver con el cristianismo y con el odio al cuerpo y con el miedo a la sexualidad y con el miedo a la desnudez y con el miedo al orgasmo, ¿no? Aquí no había esos miedos y esos prejuicios, entonces la gente tenía sexualidad en la calle en una forma mucho más libre. Y la tercera orgía que existía en la Gran Tenochtitlan era la fiesta del Güey Tecuihuitl, que comenzaba el anochecer y terminaba a medianoche. Iban todos muy arreglados y hombres y mujeres se llevaban a los hijos vencedores en las batallas por ofrecerlos a estas sacerdotisas, a las aguiani. La mayoría de ellas eran estudiantes del Tepochcali y eran compañeras sexuales de sus compañeros en la escuela. Bailaban de esta manera, que el hombre abrazaba a la mujer que quería y que todos estos hombres y mujeres eran mancebos y vírgenes o en tal posición tenidos, porque no lo fuesen, si no eran virgen, no perdían honra. Aquí la virginidad no era una cosa importante. Ajá. Y si alguno tenía allí a su manceba y quería bailar con ella, lo hacía. Y si otros veían allí algunas mozas hermosas y querían bailar con ellas, lo hacían. Y aun si era principal el indio y la quería llevar a su casa, aunque fuese manceba de otro, como no fuese su igual, la llevaba. Y entonces no existía el modelo de pareja exclusiva como hoy tenemos, de que si una pareja son pareja no tienen sexo con nadie más, eran parejas abiertas, con la posibilidad de tener sexualidad con otras personas que no fueran de la pareja. Estas mujeres aguiani eran sacerdotisas y realizaban prácticas sexuales que las aguiani practicaban en las fiestas religiosas, por lo que probablemente sacerdotisas y mujeres alegres no eran grupos tajantemente diferenciables como en Europa. En Europa estaban las monjas muy separadas de las prostitutas y las amas de casa. Aquí no. Aquí una sacerdotisa o monja podía ser ama de casa y al mismo tiempo ser una mujer alegradora de otros, de alguien en la calle porque esté triste o deprimido. No correspondían del todo al esquema de puta, buena mujer, o de Eva, la pecadora, y María, la buena. Por lo que invisibilizaron que una podía ser la otra, es decir, una ama de casa podía ser también aguiani o trabajadora sexual. ¿Quién era Malinche? Malinche no sabemos qué profesión, qué nombre tenía. No sabemos su verdadero nombre, porque fue vendida como esclava muchas veces. Entonces sabemos que alguien la llamaba Malintzin, luego se españolizó con su nombre de Malinche. Bernal Díaz del Castillo la llama Doña Marina, Hernán Cortés le llama Doña Mariana. Entonces no sabemos el verdadero nombre de la Malinche. Sabemos que nace donde les enseñé en el mapa, en Coatzacoalcos. Ella, en una batalla, fue vendida como esclava por lo menos 2 veces antes de que la compraran los españoles como esclava. Sus padres, para que no la mataran, la vendieron como esclava, a escondidas entre otras esclavas, porque Malinche era princesa de Coatzacoalcos, era de la aristocracia, su mamá era cacica, es decir, reina de la región, y para que no mataran a la princesa, la esconden entre las esclavas y primero la venden a los comerciantes nahuas o aztecas de Chicalanco. Y cuando hay una guerra entre los mayas y los aztecas la venden a los potonchanes maya hablantes de Tabasco. Entonces Malinche por lo pronto sabía 3 idiomas: Coatzacoalca, su idioma, náhuatl y maya. Y esto va a ser de mucha utilidad cuando la conoce Hernán Cortés porque le traducía. En esta época, 2 españoles fueron náufragos en Yucatán, Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero. Uno de ellos, Gonzalo Guerrero,
pues creyó que ya no iban a llegar los españoles, sus paisanos, y se hizo indígena maya y tuvo varias mujeres mayas. Y Jerónimo Aguilar no, Jerónimo Aguilar permaneció siendo de la Inquisición y fue uno de los que quemó muchísimos de los códices mayas. Y Malinche, cuando vivió entre los mayas, es muy probable que ahí haya aprendido con ellos, con estos dos españoles, también el español. Porque cuando Hernán Cortés la conoce, ya hablaba también español, hablaba 4 idiomas. Ajá. Malinche la conoce Cortés en abril de 1519 y en sus cartas de relación Hernán Cortés jamás menciona su nombre y jamás dice que su traductora es una mujer, porque en España se iban a burlar, porque allá se acuerdan que las mujeres no recibían educación, y cómo va a decir que la traductora es una mujer. Y entonces nada más se refiere a ella como la lengua, la lengua. Bernal Díaz del Castillo dice que doña Marina era toda como toda dama española, cristiana y dueña, es decir, era una mujer de muy buenos modales, sabía comportarse en la realeza. Ajá. Ella odiaba a los aztecas. ¿Se acuerdan que ella no era azteca? Que ella era de Coatzacoalcos y los aztecas eran otro grupo. Pues ¿saben qué hicieron un día los aztecas? Invaden a su pueblo, a su tribu, a su etnia, y les exigen tributo. Y la mamá de Malinche era la reina de Coatzacoalcos. Y la mamá, la señora, se negó a pagarles tributo a los aztecas. Entonces, ¿saben qué hicieron los aztecas? Secuestraron a los hermanos de Malinche, les cortaron la piel, los dejaron vivos, desollados, sin piel, y los mandaron vivos, con la piel doblada, a que los viera su mamá y su hermana Malinche. Claro, murieron. Entonces Malinche odiaba a los aztecas. Ella no era de los aztecas. Y entonces cuando ella ve unos güeros que vienen en caballos y en barcos de España y les dice, van contra los aztecas, pues enemigo de mis enemigos es mi amigo, enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ustedes van contra los aztecas, dice Malinche, yo también los odio a los aztecas. Entonces me les uno a ustedes para ayudarlos a derrotar a los aztecas. Ella nunca traicionó a su pueblo. Ella no es una traidora de los indígenas, no. Ella odiaba a los aztecas. Ella no era azteca, ella no traicionó a los aztecas porque los aztecas agredieron a su pueblo. Y entonces ella quería destruir a los aztecas. Y si los españoles iban a destruir a los aztecas, pues ella se les unió. Ella jamás tenía conciencia de ser traicionera de nadie, ni traidora de su pueblo, de los indígenas. Ella estaba a favor de los indígenas de su pueblo, que querían venganza contra los aztecas. Los aztecas eran muy tremenditos. Los aztecas hacían cosas como la que les conté, desollaban a la gente. Ajá. Y entonces la Malinche los odiaba. Ella luchó por su pueblo Coatzacoalcos. Y los Coatzacoalcas se unieron a los españoles, los totonacos, que odiaban a los aztecas también, se unieron a los españoles, los tlaxcaltecas, que odiaban a los aztecas también, se unieron a los españoles, y entonces muchos pueblos, muchas etnias, se unieron a los españoles para derrotar al imperio azteca, porque los aztecas eran muy crueles. Les cortaban la lengua, en fin, hacían muchas torturas con la gente, y entonces los otros pueblos odiaban a los aztecas. Y entonces parte de estos pueblos que odiaban a los aztecas eran los Coatzacoalcos, como Malinche, y entonces ella nunca fue traicionera de los indígenas. Ella era una mujer muy poderosa, ya les dije por lo pronto que hablaba 4 idiomas. Ajá. No era traidora. ¿Se hizo amante de Cortés? Pues sí. Sí, tener hijos del güero me va a ayudar a ser una aristócrata también y ser tratada como virreina, pero ¿qué creen que pasó? Cuando se va como mujer de Hernán Cortés, le avisan a Hernán Cortés, oye, ahí viene tu esposa española en un barco y tú ya estás viviendo acá con Malinche. Y entonces, ¿saben qué hizo Hernán Cortés?
la vende como esclava por cuarta vez a uno de sus capitanes de Honduras, español, para que cuando llegara la esposa de España, esposa de Cortés, Juana de Zúñiga, pues no la viera con otra mujer indígena. ¿Qué sucede con Juana de Zúñiga? Llega a Veracruz, le da malaria y se muere. Y entonces no llega a ver a Hernán Cortés, a su esposo, no puede, se muere antes. Y entonces ella es hija de caciques coatzacoalcos, Malinche. Cuando una vez ella y Hernán Cortés pasaron por Tabasco, Malinche dijo ser de esa región y ser gran cacica y señora de pueblos y vasallos. Los indígenas aliados de Cortés trataban a Malinche como gran señora. Los indígenas la reconocían como una mujer aristócrata, como hija de una reina, como una princesa. Ajá. Dice el Código Florentino de Fray Bernardino de Sahagún que mientras la lengua de Cortés, así le decían a Malinche en España, la lengua de Cortés, porque era la traductora, la lengua, ajá, aparece como la que pide a los aztecas desde una azotea comida para los españoles. Ella aparece negociando con el pueblo de Otocalhueyacan tributo en comida para los soldados vencidos en Tenochtitlan en mayo de 1520, lo que llamamos la Noche Triste. Perdieron la guerra, esa batalla, los españoles. ¿Quién los ayudó? Malinche, pidiendo comida para ellos y contándole a Cortés el miedo que ellos infunden en los de esa población para que se les alíen. Malinche fue la que le dijo a Cortés, mira, entra a Tlaxcala con los caballos. No conocen a los caballos, se van a espantar. Y Hernán Cortés le dice, no, ¿y qué tal si me matan? Traemos bien poquitos caballos. ¿Y qué tal si me los flechean y me los matan? Y dice, no, hazme caso. Tú entra con los caballos y verás que se van a espantar y van a retroceder. Es decir, no solo era traductora, Malinche era como una estratega de guerra, como una embajadora, porque ella iba a los pueblos y pedía comida para los españoles y todos se la daban. Ella negociaba a favor de los españoles y los pueblos aceptaban y se aliaban con los españoles contra los aztecas. ¿Y quién negociaba todo eso? Malinche. Entonces era una mujer poderosa, una mujer que sabía muchos idiomas, políglota, y ella no se sentía ser traidora. Ella no era traicionera de nadie. Ella odiaba a los aztecas, les repito, porque ellos habían, los aztecas, destruido a su pueblo de Coatzacoalcos. Sentada al lado de Cortés, aparece en los códices. Cuando le quemaron los pies a Cuauhtémoc, es Malinche la que traduce la rendición al español del náhuatl. Así también traduce, tratando de averiguar con Cortés dónde había quedado el tesoro que habían tirado los españoles al huir en desbandada, el tesoro de Moctezuma. Entonces Malinche era estratega, traductora, embajadora, una mujer poderosa, los pueblos indígenas le rendían honores, los españoles la respetaban, ella jamás se sintió traicionera de nadie y de nada. Ella se establece con Cortés en Coyoacán. Si ustedes hoy, estos días, van a Ciudad de México, vayan a Coyoacán y visiten la casa de Malinche y de Cortés. Está atrás de la iglesia de Coyoacán, hacia una calle, por una calle que se llama Higuera, hasta el Parque de la Conchita. Y ahora la casa de Malinche es una casa de cultura, pero todavía está conservada algunas habitaciones donde ella vivió con Hernán Cortés allí. Tuvieron un hijo que se llamó Martín Cortés Malintzin o Martín Cortés Malinche. Hernán Cortés reconoció su hijo con Malinche. De hecho, Hernán Cortés fue el primer gobernador de la Nueva España y el segundo gobernador fue el hijo de Malinche, Martín Cortés Malinche. Fue el segundo gobernador. Ya luego quitaron a los gobernadores y empezaron a poner virreyes y empieza el virreinato. Pero aquí en México hubieron dos gobernadores españoles, uno Hernán Cortés y el otro el hijo de Hernán Cortés con Malinche, Martín Cortés Malintzin. Y ella es acusada con Cortés
y con Andrés de Tapia de una matanza de 7 principales aztecas en Coyoacán, devorados por 10 mastines europeos famélicos. El perro mastín es un perro muy grande, casi como el gran danés, chato, tipo boxer, tipo bulldog, grandote, y puede ser muy feroz. Pues imagínense, se los traían en los barcos hambreados a los perros, no les daban de comer, para que llegando aquí estuvieran muy feroces. Y un día Malinche dijo, ok, ya matamos a Moctezuma, ya matamos a Cuauhtémoc, pero quedan los 7 principales de Coyoacán. Y ellos todavía gobiernan la Gran Tenochtitlan. Hay que matarlos, le dijo a Cortés. Y Cortés le dijo, pero ¿cómo los matamos? Y ella dijo, cuando en Coyoacán hagan un ritual a Huitzilopochtli, dejan las armas, porque ella era indígena, sabía de este ritual, y se agachan haciendo una reverencia a Huitzilopochtli. En ese momento soltamos a los perros para que se los coman. Y así lo hicieron, y 10 mastines se comieron a estos 7 jefes indígenas, y todo eso lo organizó Malinche, porque odiaba a los aztecas, porque habían matado a sus hermanos, y habían matado a su gente de Coatzacoalcos. Malinche muere en 1551. Y hay crónicas donde dice que ella recibía mayores tributos y respeto del pueblo que el propio Hernán Cortés. La gente la respetaba más a ella que a Cortés, siendo ella la que al final negociaba directamente con los caciques locales a nombre de Cortés, pero incluso sin la presencia de Cortés, ella iba sola y negociaba con los otros grupos indígenas a favor de los españoles, como fue con Xicoténcatl en Tlaxcala. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejarle aquí de compartir. Y vamos a dejarle aquí la charla. Y me gustaría que encendieran sus cámaras y me comentaran qué les pareció esta breve charla sobre un poco del Imperio Azteca y de lo que eran las mujeres en el Imperio Azteca y específicamente de la Malinche. Si pueden poner sus cámaras, por favor.